Pero quiero, por favor, que me acompañen ahora a ir a la palabra de Dios. Abran sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Perdón, me estaba olvidando. Los que son observadores se habrán dado cuenta de que el número de sillas ha crecido. Las sillas que están allí al costado, la que está allá todavía envuelta en polietileno, son sillas que hemos comprado. 40 sillas, hemos gastado un poquito más de $1.000.000, pero a muy buen precio. Nos han hecho un descuento realmente muy importante. Y damos gracias a Dios por proveer. Estamos ya preparándonos ya con esos detalles para nuestro aniversario. También mi esposa ha hecho la gestión para colocar en las ventanas que rodean a estas 3 paredes cortinas que también se van a colocar. Así que, como verán, ya el Señor está moviendo a través de su Espíritu, preparando un tiempo de celebración en donde anhelamos que sea sobre todas las cosas Dios glorificado y su presencia manifestada con poder. Bueno, vayamos a la palabra. El título del mensaje esta mañana es un título que le va a llamar la atención. El carácter del cristiano versus el mundo. Acá hay una batalla. El carácter del cristiano versus el mundo. Acompáñenme, por favor, a la lectura que está en 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer los primeros versículos del 1 al 5. Y luego salteamos y vamos a los últimos, del 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Y ahora Pablo empieza a describir la razón de ese título tan fuerte. Porque está hablando a la iglesia. Y está diciendo, prepárate. ¿Por qué? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. Pasemos al versículo 13. Y Pablo, después de haber descrito algunas de las obras que son manifiestas en esos hombres, sobre todas las cosas de rebelión en contra de Dios,
de oposición. Y destacando aquello que sobre todo debe ser motivo de firmeza en el corazón del cristiano. Ahora Pablo vuelve y dice el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, qué importante es, cuanto antes la vida de una persona sea formada en esto que para Pablo era de valor grandísimo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, y acá está el fundamento sólido, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra tiene un cuádruple ministerio. Enseña, redarguye, corrige y finalmente dice instruye, edifica. Y entonces Pablo termina diciéndole a Timoteo, a fin de que todo esto lo hace Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Alguno podrá rebatir esto? ¿Creen en la teoría de la evolución? Pero lo real, lo verdadero, es que Dios ha revelado en su palabra que somos el resultado del acto creativo de Dios, en el cual Dios ha colocado un sello personal. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la palabra nos enseña que el pecado que entró en la creación manchó la imagen de Dios en el hombre, la deformó, manchó. Ahora, en la nueva creación, por medio de un nuevo nacimiento espiritual, Dios está trabajando, forjando la restauración de su imagen en tu vida y en la mía, mediante un proceso de transformación que incluye el carácter. El proceso de Dios no ha terminado. Dios sigue activo. Y Él se ocupa de cada detalle. Porque Él sabe cómo poner las fichas en el lugar que corresponde, lo cual muchas veces nosotros ignoramos. Y en nuestra afán y ansiedad lo anticipamos, muchas veces perturbando el plan de Dios. Ahora, es interesante que en ese proceso de Dios hay un adversario que se llama mundo, visible. Todo lo vemos.
Pero ese adversario opera a través de fuerzas espirituales de maldad, las cuales son invisibles. Por eso recién leíamos este pasaje en donde Pablo, aunque estaba sufriendo su segundo encarcelamiento, y él sabía que ese encarcelamiento estaba significando los últimos días en la tierra. Sin embargo, su corazón y su mente estaban puestos, enfocados en el plan de Dios para su iglesia. Porque Pablo no solo le habla a Timoteo, Pablo, a través del Espíritu Santo, está siendo usado por Dios para hablar a su iglesia hoy. Pablo estaba pensando en la seguridad y firmeza de la iglesia del Señor. Esa era su motivación, por la cual se esforzaba, porque él anhelaba cumplir el ministerio que Dios le había dado, que traía firmeza y seguridad de la iglesia del Señor a través de la verdad de Dios que estaba siendo manifestada. Esa motivación de Pablo, la firmeza y seguridad de su iglesia, era la principal motivación de su servicio, porque él amaba al Señor y su iglesia. Por esa razón, Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, porque anhelaba instruirlo sobre todo lo que el cristiano debe conocer a fin de no ser engañado. En una oportunidad, Pablo dijo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, y acá vemos realmente el corazón de Pablo, enfocado en la seguridad y firmeza de la iglesia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pablo decía, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Qué significa esta expresión? Vuestros sentidos. Pablo está queriendo decir esto, vuestra manera de vivir, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le está hablando a Timoteo de los días postreros. Y él los califica con este título muy fuerte: tiempos peligrosos. Es decir, tiempos de problemas estresantes. Hoy vamos al médico, no saben exactamente qué está ocurriendo, miran los análisis, miran los estudios, no encuentran la respuesta, y la única palabra que les surge, esto es estrés. Tiempos peligrosos, de problemas estresantes, de grandes dificultades y de mucha peligrosidad. Déjame decirte que en este contexto, en el cual Pablo está utilizando esta palabra, tiempos peligrosos, la palabra peligroso se usaba en el griego clásico tanto para referirse a animales salvajes, peligrosos, como también a un mar embravecido, imposible de controlar. Hay otro lugar en donde la misma palabra aparece en el Nuevo Testamento, y eso ocurre en la historia de los dos endemoniados gadarenos. Allí, en ese pasaje de Mateo 8:28, dice que eran salvajes e indómitos como fieras. Pablo lo describe tan feroces
que nadie podía pasar por aquel camino. Imagínense lo peligroso que es. Pero también hay una realidad que está a favor de la iglesia. ¿Cuál es? El Espíritu Santo está presente en medio de su iglesia y obra a través de la palabra de Dios para prepararla a fin de que sea sabia y esté lista a enfrentar esos días, sabiendo que la peligrosidad de esos días no vendrá de la guerra, no vendrá del hambre ni de las enfermedades, los cuales en sí mismos son un problema a resolver, sino que la peligrosidad de esos tiempos estará dada por la manifestación de espíritus inmundos que operan en el mundo. Debemos saber, querido hermano, que vivimos en una sociedad dividida, carente de principios y de valores, en donde la historia vuelve a repetirse. Como lo dice Isaías capítulo 5, en los versículos 20 a 23, no lo voy a leer, pero dice, hablando de lo que estoy acá señalando, una historia que se repite, dice, a lo bueno llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. El peligro está dado por la maldad y depravación de los hombres a causa del pecado que está presente. Y lamentablemente muchos no han tomado conciencia de esto, pero Dios habla a la iglesia y advierte que la maldad de los días postreros será como los días de Noé. Wow. ¿Quieres conocer la historia de los días de Noé? Mira Génesis capítulo 6. Y te vas a sorprender. Y la maldad como los días de Noé, es una señal del regreso del Señor en poder y gloria. La esperanza del cristiano en medio de un mundo que se quiebra, de un mundo que está sumido en profunda oscuridad. La esperanza del cristiano permanece firme. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte y por el poder de la resurrección, Él se levantó victorioso de entre los muertos. Jesucristo resucitó y su resurrección es la garantía de su regreso. Pero así también la palabra nos advierte que cuanto más cerca estemos de su regreso, la maldad aumentará, como los días de Noé y de Lot. Por eso, Pablo habla a su hijo Timoteo, y esa palabra de Dios llega a nuestras vidas siendo una advertencia acerca del carácter de los hombres de los últimos días, de los cuales Pablo le dice a Timoteo, a estos evita. ¿Vieron esa famosa frase? Que es como un eslogan. Dime con quién andan y te diré quién eres. A estos evita. Pablo le dice a Timoteo, elige bien con quién te relacionas. Vivimos en días postreros. Empezó a contabilizarse
Simplemente que por un tiempo la iglesia se encuentra en el proceso de formación y hay muchas profecías que todavía están para cumplirse hasta el momento en el cual el reloj profético empieza otra vez a acelerar su recorrido. Pero en esos días postreros, Pablo le está diciendo a Timoteo, ten presente que el discernimiento es muy importante. Debemos saber identificar el carácter de los hombres en los tiempos finales, porque van a ser muy peligrosos. El discernimiento es vital en la vida del cristiano. Es un don espiritual que está presente en la misma palabra de Dios, como lo dice Hebreos 4:12. Palabra que es viva y eficaz, palabra de Dios que nos da luz. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para discernir sobre los pensamientos y las intenciones en el corazón del hombre. Esa es la obra del Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad, y esto lo hace el Espíritu Santo por medio de las Sagradas Escrituras. ¿A fin de qué? A fin de que seamos sabios en cada decisión que realizamos y no seamos engañados. Como hijos de Dios, fuimos llamados a vivir y a andar por el Espíritu Santo y no conforme al mundo. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Pablo habla allí en ese capítulo del conflicto de la vida del cristiano a causa de dos naturalezas que pugnan por prevalecer. Y en medio de esa palabra en la cual Pablo está distinguiendo cuál es el fruto del mundo y cuál es el fruto del Espíritu, él dice, hablando al cristiano, si definitivamente has entendido que la vida que recibiste es por el Espíritu, pues entonces anda en el Espíritu. En Gálatas 5:25, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por la palabra y el Espíritu Santo que está presente en su iglesia, podemos discernir y separar entre lo bueno y lo mejor. Hay cosas que en apariencia no tienen un signo visible de maldad, pero hay algo que definitivamente es mejor porque ha sido aprobado en Dios. El discernimiento nos ayuda a separar entre lo bueno y lo mejor, entre lo que es posible y aquello que en verdad conviene. No sé si se está entendiendo. Entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. No todo es igual, no todo vale. Aunque algunos digan, si te sientes bien, dale para adelante. Porque el problema es que al final del camino, todo lo que hagamos tiene un resultado. La palabra dice que hay un principio inviolable. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar? Va a cosechar. Pero para que este acto de Dios, en donde el discernimiento empieza a ser parte de nuestra propia experiencia, porque hemos dado lugar a la palabra y somos receptivos a la obra del Espíritu Santo,
Todo esto va a llevar un proceso que Dios tiene el propósito de un crecimiento espiritual en donde hay madurez. Ahora, ese proceso de crecimiento no es un acto mágico. Es un proceso que requiere entrega y consagración. Ríndete a Dios, querido. No resistas al Espíritu. Y yo sé que estoy hablando a alguien esta mañana. Ríndete a Dios. Porque cuando entramos en ese proceso de entrega y consagración, vamos a descubrir que sobre todas las cosas, lo verdaderamente importante en la vida es mi relación con el Señor. Mi relación con el Señor debe ser lo primero. Estamos aquí no por una casualidad, no por un acto fortuito de la relación de papá y de mamá. Estamos aquí porque hubo un propósito de Dios. Mi relación con el Señor debe ser lo primero. Lo que le da significado a mi vida es que Dios me creó para que le conozca. Pero no por lo que se le ocurrió decir a un hombre o filósofo, sino por lo que Dios quiso revelar en su palabra. Mi relación con el Señor debe ser lo primero. Allí la vida tiene verdadero significado. En ese proceso de rendición, de consagración, mi relación con el Señor debe ser lo primero. Y cuando mi relación con el Señor es lo primero, ocurre algo espiritual que es profundo y que es potente. Empieza a producirse un desprendimiento de lo viejo. Un desprendimiento de todo lo que me separa del Señor, de todo aquello que estorba en mi relación con Dios, aquello que en la sabiduría de Dios entendí que es basura. Imagínense Pablo, y él dice, Filipenses capítulo 3, no lo estoy inventando, lea usted en su casa, pues no hay tiempo para todo. Entonces empiezo a resumir, porque después me critican, hace muy larga la aplicación. Filipenses capítulo 3, léalo. Pablo dice, lo que para mí era ganancia, ahora, cuando aprendí a conocer y entender lo que Dios ha querido revelar en Cristo, me doy cuenta que toda esa historia vieja, ahora solamente la puedo calificar como basura. Como el estiércol que está allí en la tierra. No sé si me entienden. Basura. Ahora, si yo no me desprendo de lo viejo, de lo que es basura, no puedo recibir lo nuevo. Es así de fácil. No le dé mucha vuelta. Las cosas viejas pasaron, dice 2 Corintios 5:17. Pero a veces parece que no pasaron. Por eso Pedro decía, a veces el perro vuelve al vómito. Pero Pablo señala algo que es una afirmación de la vida en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17, y todas son hechas nuevas. Pero ese proceso se realiza en Cristo. En Cristo. En Cristo hay una nueva creación. Y en esa nueva creación, el carácter de Cristo está siendo formado en la vida del cristiano. Pablo era un excelente conocedor
de las Sagradas Escrituras, que para el judío en ese tiempo era el Antiguo Testamento. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Pablo era un eximio conocedor de las Sagradas Escrituras. Él fue criado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que conocía perfectamente la ley. Así que a Pablo no le podían enseñar lo que la ley, el Antiguo Testamento había declarado. Él lo conocía perfectamente, pero solo fue cuando él rindió al Señor su vida que pudo decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hasta que no fluya de tu boca esa palabra, no hay rendición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay lugar donde pueda esconderme. No hay lugar donde pueda ir y estar lejos de ti. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo se estaba rindiendo. Hechos 9:6. Dice, cuando el Señor le salió al encuentro, y él cayó a tierra, impactado por la presencia de la gloria de Dios. Él temblando, Pablo, el que era Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Si realmente quieres saber lo que el Señor anhela que hagas, vas a escuchar su voz. La vas a escuchar. Esta misma palabra, hace muchos años atrás, el Espíritu Santo me está trayendo a mi corazón. Se lo dije a una persona y no lo recibió. Levántate y entra en la ciudad. Esto significa, métete en el reposo de Dios, en un lugar de seguridad, y permanece allí, porque se te dirá lo que debes hacer. Cuando escuchas la voz de Dios, obedece, porque el próximo paso, Dios va a traer una mayor dimensión de su revelación. No pretendas conocer todo de una vez. No. Imposible. Dios sabe que si nos da todo de una vez, estamos fritos. Porque vamos a querer meter la mano en el asunto y no sirve. Dios quiere que aprendamos a caminar por fe, paso a paso. Pero en ese momento, cuando Pablo se rindió, él entró en un proceso de transformación. Y fue por ese proceso de transformación que él pudo decir, 1 Corintios 11:1. ¿Qué dice 1 Corintios 11:1? Antes no lo pudo decir, porque él no podía reflejar a Cristo. Ahora que él estaba metido allí, en esa prensa, donde Dios estaba extrayendo lo mejor y colocando lo abundante y perfecto, él podía entonces decir: sed imitadores míos, así como yo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir esta frase? Pablo se presentó como un ejemplo a imitar por la única y fundamental razón que él da a conocer en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo. Aleluya. Me daría por contento si en esta mañana
llevas en tu corazón el convencimiento del valor que tiene la palabra de Dios y te determinas a empezar a darle lugar en tu corazón a esa palabra que tiene poder y autoridad para traer salvación y dar vida y vida en abundancia. Pero hasta que no lo hagas, no lo podrás probar y seguirás en ignorancia. Pablo dijo, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios está manifestando en su palabra como testimonio fiel para mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, famoso yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Todos nosotros somos necesitados de amor. Todos. No hay uno solo que pueda decir, puedo vivir sin el amor. Ahora imagínate que ese amor perfecto y verdadero está siendo manifestado en tu corazón. ¿Cómo respondes a esa acción? Pablo dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Se entregó, se dio a sí mismo por mí. Wow. Y vuelvo a lo que dije hace un momento. Pablo era un excelente conocedor de las Sagradas Escrituras. Pero hasta el momento en que él pudo decir, ¿qué quieres que yo haga? Momento en el cual él estaba rindiéndose a Cristo. Hasta ese momento, él vivió rodeado de personas que no le permitían cambiar. La mayor de nuestras batallas, aunque muchas veces no nos damos cuenta, es la influencia que otros pueden ejercer cuando hemos aceptado una relación equivocada. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo habla de uno de los resultados de esas relaciones equivocadas. Y él dice allí, no erréis. 1 Corintios 15, 33, no erréis. Las malas conversaciones, ¿qué hacen? Corrompen, destruyen las buenas costumbres. ¿Qué son las malas conversaciones? Las que no son conformes a la verdad de Dios y esconden en sí mismas motivaciones incorrectas. Por ejemplo, murmurar. ¿Cuál es una buena costumbre? Aquella que nos disciplina para un propósito, en donde Dios es honrado. Por ejemplo, la lectura de la palabra, en donde aprendemos a amar la palabra. Y cuando aprendemos a amar la palabra, podemos darnos cuenta de la importancia de depender de Dios. Y esto definitivamente lo hacemos practicando la oración, yendo vez tras vez
ante ese trono maravilloso en el cual Dios es el Señor que trae gracia y misericordia y que obra de una manera sobreabundante, más de lo que pedimos o entendemos. A través de esa disciplina, cuando aprendemos a vivir en ella, Dios nos motiva a la obediencia en Cristo. Y sepamos que esa obediencia en Cristo, a Cristo y su palabra, siempre tiene propósito de eternidad. Las relaciones son importantes. Y por si no te diste cuenta, te voy a decir esta mañana, son tan importantes que tienen influencia en el carácter cuando aceptamos creencias que son erróneas y las practicamos. Y a veces pasa por las costumbres, por los modos culturales de la vida. Es importante que sepamos esto. Todo lo que nosotros creemos y aceptamos en nuestro corazón como un testimonio válido va a determinar nuestra manera de vivir. Y sigo con el proceso. Nuestra manera de vivir, ¿qué hace? Produce hábitos. Y sigo con el proceso. Los hábitos, ¿qué hacen? Forman el carácter. El carácter representa lo que soy y lo que hago. Define mi estilo de vida, define mi conducta y mi propósito en la vida. Si las relaciones son importantes e influyen en el carácter, cada uno busque en su interior respuesta a esto. Hay una pregunta que es clave. Lo repito otra vez. Si las relaciones son importantes e influyen en mi carácter, hay una pregunta que es clave. ¿Quién está moldeando mi mente? ¿El mundo o Dios? Cuando Pablo se encontró con el Señor, él pudo entender que no había atajos, no había camino alternativo. Su única salida era rendirse. Cuando nos encontramos con el Señor, hay un solo camino que en el cartel en donde nos introducimos dice: ríndete. Pero si no te rindes, corres el peligro de transformarme. Si yo no me rindo, corro el peligro de transformarme en un necio. Rendirse a Dios es ser sabio. Resistir a Dios es ser necio. Pablo se rindió a Dios y escapó de la oscuridad espiritual que lo había rodeado, aun cuando él creía tener todo el conocimiento de la Sagrada Escritura. Pero el Señor le dice: ¿por qué peleas contra mí? Por eso es tan importante rendirnos. Queremos encontrar respuesta a cosas en las cuales hemos procurado cambiar su condición y no lo hemos alcanzado. Pues ríndete a Dios. Deja de insistir con lo mismo. Por eso Santiago dice en el capítulo 4 y versículo 7: someteos pues a Dios. Ríndete. Resiste al diablo y él va a huir. Va a huir. Porque sabe que donde está Cristo no tiene lugar. Aleluya. Pablo, desde el momento en que se rindió, hizo de
la relación con Cristo su prioridad. Y conforme a eso, él decidió vivir. Por eso Pablo podía decir, Gálatas capítulo 2, versículo 20, vuelvo otra vez, porque ahí hay 3 frases que se destacan. La primera frase, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabe qué significaba esa frase para Pablo? Ser igual a Cristo es lo que me importa. Pero hay una segunda frase, y Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta frase significa que la confianza de Pablo estaba puesta no en sí mismo, sino en la presencia de Cristo, que obraba en su vida interior y a través del Espíritu Santo estaba produciendo en su ser entero una transformación de gloria en gloria. Así lo dice 2 Corintios 3:18. Pero hay una tercera frase que Pablo utiliza y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase significa que la fe que habitaba en Pablo estaba sustentada en el testimonio del Hijo de Dios, quien vino para hacer la voluntad del Padre. Y en esa voluntad, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Él realizó la obra que el Padre le había encomendado y se constituyó en el ejemplo a imitar. Por eso Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo. En definitiva, imitemos a Cristo, decía Pablo. Para Pablo no había mayor gozo que caminar en la verdad de Dios revelada por el Espíritu Santo. Cada paso de fe que Pablo daba en obediencia a la palabra de Dios estaba modelando el carácter de Cristo en su vida. Lo repito, cada paso de fe dado en obediencia a la palabra de Dios modela el carácter de Cristo en mi vida. Y quiero terminar con los últimos versículos que leímos hoy al final del capítulo 3 de 2 Timoteo. Leo otra vez. Y Pablo dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero Pablo pone el acento en la obra que el Espíritu Santo quiere manifestar en su iglesia, trayendo firmeza y seguridad. Pero persiste tú, iglesia, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. No aceptes imitaciones. No acepte aquello que está conformado por mixtura, algo que es híbrido. Busca lo que es genuino, lo que es verdadero, lo que en Dios tiene respaldo, poder y autoridad, porque es palabra viva y eficaz. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, de Génesis a Apocalipsis.
Hay un texto en el Salmo 119, dice, la suma de tu palabra es verdad, porque toda la palabra de Dios ha sido inspirada, tiene el sello de Dios, testimonio de que es palabra pura, genuina, verdadera, no imitación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dios está profundamente interesado en que el plan que ha sido determinado en el Consejo de la Trinidad se lleve a cumplimiento en el proceso de transformación en la vida de cada cristiano. Dios está activo, Él se involucró en la obra y lo hace a través del Espíritu Santo de Dios. Pablo le advirtió a Timoteo cuando comienza a escribir este capítulo 3 que vendrán tiempos peligrosos, tiempos que a muchos llevarán a la apostasía. Pero al final del capítulo 3, Pablo alienta a Timoteo ¿a qué? A permanecer firme y perseverar en la verdad de Dios. Cuando voy a la Biblia, escucha esto, cuando voy a la Biblia y dejo que Dios me hable, no antepongo argumentos, no antepongo preconceptos y prejuicios, dejo que Dios me hable, voy a aprender algo que es muy importante, a conocer cómo Dios piensa. Y aunque muchas veces no entiendo todo ese plan maravilloso, cuando yo recibo la palabra como palabra de Dios, hay una bendición espiritual que obra en mi corazón y me lleva a pensar como Dios piensa. Y eso produce transformación en mi vida. Pablo alentó a Timoteo a perseverar en las sagradas escrituras que tienen poder para obrar salvación por la fe en Cristo Jesús. Debo esforzarme en leer la Biblia. Debo esforzarme. Aunque te duela, aunque te cueste, aunque te produzca pereza, esfuérzate porque va a tener buen fruto. Esfuérzate, proponte a hacerlo, no te niegues a aquello que de parte de Dios es bendición espiritual para tu vida. Esfuérzate. Debo esforzarme en leer la Biblia, pero esto lo debo hacer con cuidado, con atención. Respeta los puntos y las comas. Porque cuando yo le doy lugar a la obra del Espíritu Santo, poniendo todo mi interés en la palabra, de parte de Dios, vendrá a mi vida, a mi familia, a mi hogar, beneficio espiritual. La preciosa verdad de Dios es la única que nos garantiza protección y es escudo que me libra de toda influencia del pecado que opera en este mundo y de todo dardo de fuego del maligno que provenga de ese mundo espiritual de maldad invisible. La palabra de Dios tiene autoridad porque es inspirada. Es decir, que la palabra está activo, el soplo de Dios. Y por medio de ella, poder y autoridad de Dios obra en ese corazón abierto y sediento que recibe la palabra. La palabra de Dios siempre
llega con eficacia en un corazón manso y humilde. ¿Queremos el carácter de Cristo? Como cristiano, la respuesta lógica es: sí quiero, Señor. Ahora Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La palabra de Dios siempre está profundamente activa y es poderosamente eficaz en un corazón manso y humilde que recibe la enseñanza, recibe la corrección, recibe la instrucción y se deja guiar por el Espíritu Santo. En ese proceso que Dios manifiesta en la vida del cristiano, el Espíritu Santo está formando el carácter de Cristo. Por medio del Juan estoy siendo perfeccionado y preparado para dar buen fruto, fruto que va a honrar al Señor. Amén. Te invito a estar en pie. Hermano Alabanza, por favor, acompáñenme aquí adelante. Vamos a hacer una oración. Iglesia, te invito a estar en pie. Vamos a cerrar tus ojos y te invito a que me acompañe en esta oración. Deja que el Espíritu Santo suelta las amarras de tu corazón a todo aquello que en tu vida pasada significó algo importante y aférrate a Dios. Aférrate al Señor. Te invito a inclinar el rostro y hagamos juntos esta oración. Señor, ayúdame. Te necesito. Dame fuerzas y valor para perseverar en tu palabra y permanecer en la fe. Señor, enséñame a rendirme día a día para recibir la obra del Espíritu Santo. Quiero ser sabio y no necio. Perdona, Dios, toda ofensa. Límpiame y guíame en la senda recta. Guarda y libra mi vida de toda influencia del engaño y de la mentira. Señor, dame discernimiento para diferenciar lo bueno de lo que es mejor, lo que es lícito de lo que me conviene, lo engañoso de lo verdadero. Señor, ayúdame a seguir creciendo en madurez y forma en mí tu carácter. Quiero ser manso y humilde. Quiero ser honesto y sincero. Quiero amar tu palabra y perseverar en obediencia. Padre, en esta mañana oramos como iglesia y te decimos: cumple tu propósito en mí. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias y decimos amén. Aleluya.